¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando más persigues a alguien, más se aleja? Y cuando te distancias emocionalmente, esa persona comienza a buscarte con una intensidad que antes no existía. No es manipulación, no es un juego psicológico barato, es algo mucho más profundo que tiene que ver con la estructura misma de tu psique y con fuerzas arquetípicas que Carl Jung pasó décadas estudiando. Lo que estás a punto de descubrir no son trucos para conseguir atención, sino un entendimiento radical de cómo funciona la energía psíquica entre dos personas y cómo tu propia relación con tu inconsciente determina completamente la dinámica de tus relaciones. Déjame empezar diciéndote algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. Cuando persigues emocionalmente a alguien, cuando necesitas su validación, cuando esperas ansiosamente su mensaje o su aprobación, no estás realmente interactuando con esa persona. Estás proyectando sobre ella contenidos inconscientes, no resueltos de tu propia psique. Jung llamaba a esto proyección, y es uno de los mecanismos más poderosos y menos comprendidos de la mente humana. Cada vez que sientes esa necesidad desesperada de que alguien te busque, te valide o te confirme que existes, estás en realidad tratando de resolver algo que no tiene nada que ver con esa persona, sino contigo mismo. Ahora bien, aquí viene lo fascinante y lo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Cuando logras tomar distancia emocional genuina, no fingida, no como estrategia calculada, sino como resultado de un proceso interno real, ocurre algo extraordinario en el campo energético entre tú y la otra persona. Esa distancia emocional activa lo que Jung identificaba como la función trascendente, una capacidad de la psique para generar símbolos y energías que resuelven conflictos aparentemente irreconciliables. Al distanciarte emocionalmente, dejas de ser predecible, dejas de ser esa fuente constante de energía que la otra persona puede tomar sin esfuerzo y automáticamente, casi como un mecanismo natural, esa persona comienza a sentir tu ausencia de una manera que tu presencia ansiosa nunca logró. Pero profundicemos en qué significa realmente tomar distancia emocional desde la perspectiva junguiana, porque aquí es donde la mayoría de la gente se confunde y termina simplemente ignorando a la otra persona esperando resultados mágicos. La distancia emocional no es ausencia física, no es dejar de hablar, no es hacerse el ocupado o el interesante. La distancia emocional es un estado interno donde tu centro psíquico, lo que Jung llamaba el self o sí mismo, se vuelve más importante que la validación externa. Es cuando tu libido, esa energía psíquica fundamental que impulsa toda acción humana, deja de fluir obsesivamente hacia el objeto externo y comienza a circular dentro de tu propia psique, nutriendo tus propios contenidos inconscientes, tus propios arquetipos, tu propia individuación. Escucha esto con atención porque es crucial. Jung descubrió que la psique humana funciona según el principio de los opuestos. Conciencia e inconsciente, luz y sombra, masculino y femenino, presencia y ausencia. Cuando te aferras emocionalmente a alguien, cuando tu energía fluye constantemente en una sola dirección, estás creando un desequilibrio psíquico. La otra persona, inconscientemente, percibe este desequilibrio y responde con el opuesto compensatorio: distancia, frialdad, desinterés. No lo hace por maldad, lo hace porque su propia psique está respondiendo al desequilibrio que tú has creado. La psique siempre busca el equilibrio, siempre busca la totalidad. Entonces, cuando tomas distancia emocional genuina, lo que realmente estás haciendo es restaurar el equilibrio en tu propia psique primero, y ese equilibrio interno se refleja automáticamente en la dinámica externa. Es como si dejaras de ser un planeta que orbita desesperadamente alrededor de otro y te convirtieras en tu propio sol. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando te conviertes en tu propio centro gravitacional, otros comienzan a orbitar naturalmente hacia ti. No por manipulación, sino porque una psique equilibrada,
centrada en sí misma, irradia una cualidad magnética que una psique necesitada jamás puede generar. Ahora bien, hay algo que Jung enfatizaba constantemente en su trabajo y que es absolutamente fundamental para entender cómo tomar distancia emocional de manera efectiva: el encuentro con la sombra. Tu sombra es todo aquello que has reprimido, negado o no integrado de ti mismo. Y te garantizo que si sientes esa necesidad compulsiva de que alguien te busque, si sientes ansiedad cuando no recibes atención, hay contenidos de sombra operando. Tal vez es el niño interior que no recibió suficiente atención, tal vez es el miedo al abandono que nunca procesaste, tal vez es la creencia inconsciente de que no eres suficiente por ti mismo. La distancia emocional efectiva requiere que confrontes estos contenidos de sombra, que los traigas a la luz de la conciencia. Jung tenía un método para esto que llamaba imaginación activa, donde dialogas conscientemente con los contenidos de tu inconsciente. Cuando sientes esa urgencia de buscar a alguien, en lugar de actuar compulsivamente sobre ese impulso, te sientas con esa sensación, la observas, le preguntas qué parte de ti está hablando, qué necesidad infantil está gritando por atención. Este proceso de hacer consciente lo inconsciente es lo que transforma la necesidad desesperada en libertad emocional genuina. Y aquí hay algo que probablemente nunca consideraste. Cuando persigues emocionalmente a alguien, estás en realidad evitando tu propia soledad existencial. Jung hablaba de que cada ser humano debe enfrentar su soledad fundamental, esa realidad de que nacemos solos y morimos solos, de que en última instancia somos individuos únicos e irrepetibles. La mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de esta verdad, buscando fusionarse con otros para no sentir ese vacío. Pero Jung descubrió que aquellos que tienen el coraje de enfrentar su soledad, de sentarse con ella, de hacerse amigos de ella, desarrollan una cualidad de presencia que es increíblemente atractiva. Cuando tomas distancia emocional, cuando dejas de necesitar que alguien te complete, estás aceptando tu totalidad individual y paradójicamente, esa aceptación de tu soledad fundamental te hace mucho más capaz de conexiones genuinas. La otra persona lo siente, quizás no conscientemente, pero su psique percibe que ya no estás tratando de vampirizar su energía, de robar su atención para llenar tu vacío. Percibe que te has vuelto completo en ti mismo, y esa completitud es irresistiblemente atractiva porque es tan rara en un mundo lleno de personas emocionalmente necesitadas. Ahora, hablemos de algo que Jung consideraba esencial en cualquier relación saludable: la diferenciación. La diferenciación es el proceso mediante el cual te separas psicológicamente de los demás. Estableces dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Cuando no hay diferenciación, hay lo que Jung llamaba participación mística, un estado primitivo donde las fronteras psíquicas son porosas y confusas. En las relaciones modernas, esto se manifiesta como codependencia, como esa sensación de que necesitas al otro para sentirte completo, de que sus emociones son tus emociones, de que su rechazo es tu aniquilación. La distancia emocional es fundamentalmente un acto de diferenciación. Es decir, yo soy yo, tú eres tú, y aunque podemos conectar profundamente, no necesito de ti para ser completo. Esta diferenciación no surge de un día para otro, es el resultado de lo que Jung llamaba el proceso de individuación, el camino de convertirte en quien realmente eres, separado de las expectativas colectivas, de las proyecciones parentales, de las identificaciones infantiles. Cuando estás en proceso de individuación, cuando estás comprometido con convertirte en ti mismo, la necesidad de que otros te busquen disminuye naturalmente porque estás demasiado ocupado convirtiéndote en quien viniste a ser. Aquí hay una distinción crucial que necesitas comprender. Existe una diferencia abismal entre indiferencia defensiva y desapego consciente. La indiferencia defensiva es cuando finges que no te importa, cuando ignoras a alguien como estrategia,
cuando reprimes tus sentimientos y actúas fríamente. Esto no es distancia emocional genuina, es simplemente otra forma de apego disfrazada. Jung diría que esto es el ego tratando de controlar la situación, y el ego nunca puede generar transformación real porque está operando desde el miedo y la compensación. El desapego consciente, por otro lado, es cuando genuinamente has procesado tus sentimientos, has integrado tu sombra, has reconocido tus proyecciones y desde ese lugar de conciencia eliges cómo relacionarte. No es que no sientas, es que tus sentimientos ya no te controlan. No es que no te importe la persona, es que tu bienestar ya no depende de sus acciones. Este desapego consciente surge de haber hecho el trabajo interno, de haber descendido a tu propio inframundo psíquico y haber traído de vuelta tesoros de autoconocimiento. Jung tenía un concepto fascinante que se aplica perfectamente aquí: la función inferior. Cada persona tiene una función psicológica dominante, ya sea pensamiento, sentimiento, sensación o intuición, y una función inferior que está menos desarrollada y que generalmente opera de manera inconsciente y primitiva. Cuando persigues emocionalmente a alguien de manera compulsiva, frecuentemente es tu función inferior la que está al mando. Si eres una persona predominantemente racional, tu función sentimiento inferior puede estar creando estos apegos emocionales descontrolados. Si eres predominantemente intuitivo, tu función sensación inferior puede estar generando obsesiones físicas o materiales sobre la relación. Tomar distancia emocional implica reconocer cuándo tu función inferior está tomando control y conscientemente traer de vuelta tu función superior. Esto no significa reprimir tu función inferior, sino integrarla conscientemente. Es el trabajo de toda una vida, pero cada vez que lo logras, aunque sea por momentos, tu nivel de conciencia y libertad aumenta exponencialmente, y la otra persona, inconscientemente, percibe esta evolución y responde a ella con interés renovado. Ahora quiero hablarte sobre algo que Jung descubrió y que revolucionó completamente la psicología: el concepto de sincronicidad. La sincronicidad es cuando eventos externos coinciden significativamente con estados internos sin que haya una relación causal obvia. Cuando haces el trabajo interno genuino de tomar distancia emocional, cuando verdaderamente te centras en tu propia individuación, ocurren sincronicidades casi mágicas. Esa persona que antes no te buscaba comienza a aparecer, a contactarte, a mostrar interés, pero no porque hayas manipulado la situación externamente, sino porque has transformado algo en tu psique que se refleja en el mundo externo. Jung entendía que psique y materia no están tan separadas como creemos, que existe una realidad psicológica que es tan real como la física. Cuando cambias tu realidad psicológica interna, cuando dejas de proyectar necesidad y comienzas a irradiar totalidad, el campo relacional entre tú y la otra persona cambia. No es magia, es simplemente una comprensión más profunda de cómo funciona la realidad psíquica. La otra persona no está respondiendo a tu ausencia física, está respondiendo a tu presencia psíquica transformada. Pero seamos completamente honestos aquí, porque Jung siempre insistía en la honestidad brutal con uno mismo. Si tu único objetivo al tomar distancia emocional es manipular a alguien para que te busque, entonces no estás tomando verdadera distancia emocional, estás simplemente usando una técnica psicológica como herramienta de control, y el inconsciente es demasiado sabio para dejarse engañar por tu propio ego. La otra persona, a nivel inconsciente, percibirá tu intención manipuladora y no responderá de la manera que esperas. O si responde, será desde un lugar igualmente manipulador, creando un juego tóxico de gato y ratón. La verdadera distancia emocional solo funciona cuando es genuina, cuando es el resultado natural de tu crecimiento interno, cuando realmente has llegado al punto donde tu vida, tu desarrollo, tu individuación son más importantes que cualquier relación particular. Es entonces, y solo entonces, cuando se produce esa paradoja hermosa,
cuando verdaderamente no necesitas que te busquen, es cuando más te buscan. Jung hablaba del concepto de enantiodromía, que viene del griego y significa correr hacia lo opuesto. Es el principio de que todo, al llegar a su extremo, se convierte en su opuesto. Cuando tu necesidad emocional llega a su extremo, se convierte en su opuesto, distancia emocional. Cuando tu distancia emocional es genuina y completa, se convierte en su opuesto, atracción magnética. Este es un principio fundamental de la psique que Jung observó una y otra vez. La psique no funciona de manera lineal, funciona de manera dialéctica, siempre moviéndose entre opuestos para encontrar el punto medio, lo que Jung llamaba la función trascendente. Ahora, déjame hablarte sobre algo que es absolutamente crítico y que la mayoría de la gente ignora, la relación con tu ánima o animus. Jung descubrió que los hombres tienen un aspecto femenino inconsciente que llamó ánima, y las mujeres tienen un aspecto masculino inconsciente que llamó animus. Estos arquetipos internos son la verdadera fuente de tu capacidad de relacionarte con el sexo opuesto. Cuando no has integrado tu ánima o animus, cuando no has desarrollado una relación consciente con estos aspectos internos, proyectas compulsivamente estos contenidos sobre personas externas. Esta es la razón más profunda de por qué persigues emocionalmente a alguien. Estás persiguiendo tu propia anima o animus proyectada en esa persona. No estás viendo a la persona real, estás viendo tu propio contenido psíquico reflejado en ella. Y cuando tomas distancia emocional genuina, lo que realmente estás haciendo es retirar esas proyecciones, es empezar a relacionarte con tu ánima o animus internamente. Cuando logras esto, cuando desarrollas una relación interna con estos aspectos arquetípicos, tu necesidad externa disminuye dramáticamente porque estás completo en ti mismo. Y aquí está lo fascinante. Cuando retiras tus proyecciones, cuando dejas de ver a la otra persona como la portadora de tu salvación psíquica, cuando comienzas a verla como realmente es, con sus luces y sus sombras, su humanidad y sus limitaciones, entonces y solo entonces puedes tener una relación genuina. Y la otra persona percibe este cambio profundamente. Percibe que ya no estás en relación con una fantasía, sino que estás disponible para una relación real. Y eso, paradójicamente, la hace buscarte con más intensidad, porque las relaciones reales, aunque más desafiantes, son infinitamente más satisfactorias que las fantasías proyectadas. Jung también hablaba sobre el concepto de energía psíquica y su distribución. Cuando estás emocionalmente apegado a alguien, toda tu energía psíquica fluye en esa dirección, dejando otras áreas de tu vida desatendidas. Tu trabajo sufre, tus amistades se descuidan, tus pasiones se apagan, porque toda tu libido está volcada obsesivamente hacia una sola persona. Este desequilibrio es perceptible no solo para ti, sino para la otra persona. Nadie quiere ser el único propósito de existencia de otro, porque esa carga es demasiado pesada y termina asfixiando cualquier relación. Cuando tomas distancia emocional, redistribuyes tu energía psíquica. Inviertes en tu trabajo, en tus proyectos creativos, en tus relaciones con otras personas, en tu desarrollo espiritual e intelectual. Esta redistribución de energía no solo te hace más interesante y multidimensional como persona, sino que también envía un mensaje poderoso a nivel inconsciente. Tienes una vida rica y completa que no depende de una sola persona. Y eso es increíblemente atractivo porque señala salud psíquica, señala una persona que está en proceso de individuación, que está convirtiéndose en sí misma. Existe también el concepto junguiano de la inflación del ego, que ocurre cuando el ego se identifica con contenidos del inconsciente colectivo. En el contexto de las relaciones, esto se manifiesta cuando crees que esta persona en particular es tu alma gemela destinada, tu única posibilidad de felicidad, el significado de tu existencia. Esta es una inflación arquetípica donde estás proyectando el arquetipo del self, de la totalidad,
sobre otra persona. Jung advertía que esta inflación siempre termina en deflación, en desilusión, porque ningún ser humano puede cargar con el arquetipo de la totalidad. Tomar distancia emocional es también un acto de desinflar el ego, de reconocer que esta persona, por maravillosa que sea, es simplemente un ser humano con sus propias heridas, miedos y procesos de individuación. No es tu salvador, no es tu propósito, no es la respuesta a tu vacío existencial. Es simplemente otra alma navegando su propio viaje, y si sus caminos se cruzan de manera significativa, maravilloso, pero tu totalidad no depende de ello. Esta desidentificación es liberadora tanto para ti como para la otra persona. Ahora, algo que Jung enfatizaba constantemente era la importancia del proceso sobre el resultado. En nuestra cultura obsesionada con los resultados, queremos técnicas rápidas, pasos simples, garantías de que si hacemos X obtendremos Y. Pero la psique no funciona así. El trabajo psicológico profundo es un proceso, no un evento. Tomar distancia emocional genuina no es algo que haces una tarde después de ver este video. Es el resultado de semanas, meses, incluso años de trabajo interno consistente. Es el resultado de meditar regularmente para observar tus patrones mentales, de llevar un diario para dialogar con tu inconsciente, de hacer terapia para procesar traumas antiguos, de leer y estudiar para expandir tu conciencia, de crear y expresarte para darle voz a tu individualidad. Es un proceso gradual de convertirte en una persona más consciente, más integrada, más completa. Y sí, como efecto secundario de este proceso, las personas te buscarán más, pero ese no puede ser tu objetivo principal si quieres que sea genuino. Jung tenía una frase que deberías tatuar en tu mente: donde tu atención va, tu energía fluye. Cada momento que pasas obsesionándote con si esa persona te buscó, con qué significa su último mensaje, con por qué no está mostrando más interés, es energía que estás desperdiciando, energía que podrías estar invirtiendo en tu propio desarrollo. La distancia emocional comienza con una decisión radical de redirigir tu atención hacia ti mismo, hacia tu crecimiento, hacia tu proceso de convertirte en quien viniste a ser. Y esto no es egoísmo, como algunos podrían pensar. Jung entendía que el trabajo de individuación, de convertirte en ti mismo de la manera más completa posible, es en realidad el mayor regalo que puedes darle al mundo. Cuando te conviertes en quien realmente eres, cuando integras tu sombra, cuando retiras tus proyecciones, cuando desarrollas tu potencial único, contribuyes algo invaluable a la conciencia colectiva, y en el proceso te conviertes en alguien magnético, no por estrategia, sino por autenticidad. Déjame hablarte también sobre el concepto de la herida y el sanador herido. Jung observó que frecuentemente nuestras mayores heridas, cuando son conscientemente procesadas e integradas, se convierten en nuestras mayores fortalezas. Si has sufrido abandono, rechazo o falta de atención en tu pasado, y este es el origen de tu necesidad compulsiva de que otros te busquen, entonces tienes la oportunidad de transformar esa herida en sabiduría. Al tomar distancia emocional, al hacer el trabajo de sanarte a ti mismo, no solo te liberas del patrón, sino que desarrollas una comprensión profunda de la dinámica del apego y el desapego que te hace infinitamente más sabio en todas tus relaciones. Jung también hablaba sobre el concepto de la coniunctio, la unión de los opuestos, que él veía como el objetivo último del proceso de individuación. En el contexto de las relaciones, la verdadera coniunctio solo puede ocurrir entre dos individuos que han hecho su trabajo de individuación, que han integrado sus opuestos internos, que son completos en sí mismos. Dos mitades incompletas, buscando completarse mutuamente, crean dependencia, no amor verdadero. Dos totalidades que eligen conectarse, crean algo trascendente. Cuando tomas distancia emocional y trabajas en tu propia totalidad,
Te preparas para una verdadera coniunctio, para una unión que no es fusión codependiente, sino conexión entre dos individuos completos. Y la otra persona, a nivel inconsciente, reconoce la diferencia. Reconoce que ya no estás buscando completarte a través de ella, sino que estás ofreciendo una conexión entre iguales. Y esa es una propuesta mucho más atractiva que la necesidad desesperada. Hay un aspecto de la enseñanza de Jung que es particularmente relevante aquí: la importancia de los sueños y el trabajo con el inconsciente. Cuando estás obsesionado con alguien, cuando no puedes tomar distancia emocional, tu inconsciente está tratando de comunicarte algo a través de tus sueños, de tus fantasías, de tus reacciones emocionales exageradas. En lugar de ignorar estos mensajes o actuar compulsivamente sobre ellos, Jung te invitaría a sentarte con ellos, a explorarlos, a preguntarte qué parte de ti está hablando. Tal vez esa persona representa algo que necesitas desarrollar en ti mismo. Tal vez su aparente indiferencia está reflejando tu propia indiferencia hacia aspectos de ti que has descuidado. Tal vez tu necesidad de que te busquen está señalando una desconexión con tu propia fuente interna de validación. El inconsciente siempre está trabajando hacia tu totalidad, y si prestas atención a sus mensajes, en lugar de resistirlos, te guiará naturalmente hacia la distancia emocional genuina que necesitas. Jung también enfatizaba que no podemos resolver problemas psicológicos en el mismo nivel en el que fueron creados. Si tu apego emocional excesivo surge de heridas infantiles, no puedes resolverlo con estrategias racionales adultas simples. Necesitas descender al nivel simbólico, mítico, arquetípico donde se originó la herida. Necesitas trabajar con tu niño interior, con los arquetipos de madre y padre, con los complejos que se formaron en tu desarrollo temprano. Este trabajo profundo no es opcional si quieres liberarte verdaderamente. Y aquí está la hermosa ironía de todo esto. Cuando haces este trabajo profundo, cuando verdaderamente tomas distancia emocional desde un lugar de integridad psíquica, frecuentemente descubres que la persona que estabas persiguiendo ya no te interesa de la misma manera, no porque hayas perdido la capacidad de amar, sino porque tus criterios han evolucionado. Ya no estás buscando a alguien que llene tu vacío, estás buscando a alguien con quien compartir tu plenitud, y no cualquier persona califica para eso. Entonces, cuando esa persona finalmente te busca, respondes desde un lugar completamente diferente. No desde la necesidad satisfecha, no desde el ego validado, sino desde una elección consciente de si esta conexión sirve a tu individuación o no. Y ese nivel de discriminación consciente es el verdadero poder. No es el poder sobre la otra persona, es el poder sobre ti mismo, sobre tus reacciones, sobre tu vida. Jung creía profundamente en la importancia del sufrimiento consciente, no el sufrimiento masoquista o la victimización, sino el estar dispuesto a sentir completamente el dolor de la separación, de la soledad, del rechazo, sin huir de él, sin adormecerlo, sin distraerte compulsivamente. Cuando puedes sentarte con tu dolor y permitir que te transforme en lugar de que te destruya, algo profundo cambia en tu psique. Desarrollas lo que Jung llamaba la función religiosa, no en el sentido dogmático, sino en el sentido de reconexión con lo luminoso, con lo que es más grande que tu pequeño ego. Esta capacidad de sufrir conscientemente te da una gravedad, una profundidad, una presencia que es palpable. Las personas lo sienten, incluso si no pueden articularlo. Sienten que has descendido a tu propio inframundo y has regresado transformado. Y esa cualidad de transformación atravesada, de herida convertida en sabiduría, es increíblemente magnética porque es la marca de un alma que está realmente viva, que está realmente comprometida con su propio desarrollo. Finalmente, quiero que entiendas algo fundamental sobre la enseñanza de Jung. El objetivo no es la perfección, es la totalidad. No se trata de nunca sentir necesidad emocional, de nunca querer que alguien te busque, de convertirte en una piedra estoica sin emociones. Se trata de integrar todas las partes de ti.
incluyendo la parte que necesita, que desea, que anhela conexión, pero sin estar identificado exclusivamente con esa parte. Se trata de poder sentir la necesidad sin ser controlado por ella, de poder desear sin estar desesperado, de poder amar sin perder tu centro. La distancia emocional de la que hemos estado hablando no es frialdad, no es indiferencia, no es desconexión, es libertad. Es la libertad de elegir conscientemente cómo te relacionas en lugar de ser arrastrado por patrones inconscientes. Es la libertad de permanecer centrado en ti mismo mientras te abres genuinamente a otro. Es la libertad de caminar hacia alguien o alejarte de alguien basándose en tu conciencia elevada, no en tu herida infantil. Y cuando operas desde esa libertad, cuando tu distancia emocional es genuina y viene de un lugar de trabajo interno profundo, la pregunta de si la otra persona te buscará o no se vuelve casi irrelevante. Porque has encontrado algo mucho más valioso que la validación externa. Te has encontrado a ti mismo. Y ese encuentro contigo mismo, ese camino de individuación, es el viaje más importante que jamás emprenderás. Las relaciones saludables no son el destino, son el reflejo natural de una psique sana que ha hecho su trabajo interno.